Poner fin a la guerra para Zelensky significaría consecuencias muy negativas para él, pero no para los ucranianos. En este sentido, está claro que Zelensky no es lo mismo que Ucrania o los ucranianos, porque sus intereses son en realidad muy diferentes de los intereses de los ucranianos y de Ucrania como Estado. Creo que por esta razón quiere prolongar la guerra todo lo posible y mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Porque de lo contrario, no solo su libertad, sino incluso su vida, podrían estar en peligro si volviera a ser objetivo de facciones de extrema derecha u otras en Ucrania. La gente es asesinada, es secuestrada. Hay muchos vídeos, y esto es totalmente ignorado por los medios occidentales y por los políticos occidentales que afirman apoyar a Ucrania y a los ucranianos. Pero en realidad, es todo lo contrario. Esta es una política muy anti-ucraniana, porque está claro que no es lo que quieren los ucranianos. Tiene un efecto muy negativo sobre los ucranianos, aunque sea beneficioso para Zelensky, y por eso cuenta con el apoyo de Occidente. Hola a todos, soy Lena Petrova con un nuevo episodio de Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me complace mucho dar la bienvenida al Dr. Ivan Kachanovsky, un académico ucraniano-canadiense de la Universidad de Ottawa. Los dos libros más recientes del profesor Kachanovsky, La guerra entre Rusia y Ucrania y sus orígenes, y La masacre del Maidán, están entre mis principales recomendaciones. Su investigación pionera revela cómo Ucrania se convirtió en un estado cliente de Estados Unidos en 2014 tras el golpe del Maidán. Por favor, háganse un favor y lean estos dos libros para descubrir lo que la narrativa oficial se esfuerza muchísimo por ocultar. Profesor Kachanovsky, bienvenido de nuevo. Es un placer tenerle en el programa. Gracias por la invitación y gracias por recomendar mis libros. Son de acceso abierto, disponibles gratuitamente para cualquiera que quiera leerlos, descargarlos, compartirlos o volver a publicarlos. Recientemente se publicó una traducción al francés de mi libro sobre la masacre del Maidán, y también hay una traducción al alemán de ese libro, así como una traducción al alemán de mi libro sobre la guerra ruso-ucraniana. Hay otras traducciones en curso. Creo que ya han superado el 1.000.000 de visualizaciones y descargas en línea, lo cual es bastante increíble para publicaciones académicas como estas. Absolutamente. Pondré los enlaces a ambos libros en la descripción del video más abajo para que nuestros espectadores puedan descargarlos. También incluiré el enlace a tu perfil en X, antes conocido como Twitter. Te sigo y eres muy activo allí, así que resulta realmente útil ver tus actualizaciones sobre Ucrania y las negociaciones de paz. Incluiré todo eso en la descripción más abajo. Sabes, en este momento, Estados Unidos no solo está implicado en una guerra, su guerra por delegación contra Rusia a través de Ucrania, sino que ahora también es beligerante en una nueva guerra contra Irán. Así que, a estas alturas, puede que sea justo decir que ambas guerras son las guerras de Trump, a pesar de que se presentó con plataformas a favor de la paz y en contra de la intervención extranjera. Con respecto a la guerra en Ucrania, hay tantas cosas que me gustaría comentar contigo hoy, como el estado de las negociaciones de paz y la brutal movilización forzosa por parte del régimen de Zelensky en toda Ucrania. Los hombres literalmente se esconden. También me gustaría hablar sobre lo que realmente busca Zelensky cuando, 4 años después de iniciada esta guerra, sigue negándose a ceder los 4 oblasts. Empecemos con un artículo realmente revelador que se publicó recientemente en Foreign Affairs. El artículo se titula Ucrania está perdiendo la guerra. Con Moscú aprovechando su ventaja, Kiev debería intercambiar territorio por paz. En mi opinión, fue muy sorprendente ver esta simple verdad en un medio occidental. Profesor Kachanovsky, ¿cree usted que la mayoría de los ucranianos preferiría un acuerdo negociado en este momento o que preferirían continuar la guerra?
Creo que fue una revelación importante que este artículo se publicara en la revista Foreign Affairs, porque los medios occidentales han sido uno de los mayores defensores de esta guerra. A menudo tergiversaron la guerra y sus orígenes. He analizado esta tergiversación y las narrativas promovidas por los gobiernos occidentales, ruso y ucraniano, en los medios sobre este conflicto, y cómo las distorsionaron por diversas razones, concretamente políticas. Los medios occidentales, que se supone que son libres, en realidad presentaron una visión basada en las posiciones de los gobiernos occidentales y ucraniano, no en la realidad. Afirmaban que Ucrania estaba ganando la guerra desde el principio. Ahora vuelven a decir que Ucrania no está derrotada, que no está siendo derrotada, que hay un estancamiento, o que Ucrania está avanzando y aún podría derrotar a Rusia. Pero creo que desde el comienzo mismo de este conflicto estaba claro, algo que mencioné en mis publicaciones en redes sociales, artículos y entrevistas en los medios, que Ucrania no passa mot esta guerra, porque Rusia de identities en FM ani terrifo. E incluso después de que esta guerra se convirtiera en una guerra por delegación, con el apoyo de los países occidentales que proporcionaron armas e inteligencia militar a Ucrania, y que aún lo hacen, también ofrecieron apoyo económico. Esto significa que la guerra se ha prolongado durante mucho más tiempo, ya más de 4 años. Ucrania no habría podido contener a Rusia, ni de nuevo, librar esta guerra durante tanto tiempo sin el apoyo occidental. Así que esto en hecho conocimiento es básicamente lo que cualquier persona racional que cree en las pruebas y no en la propaganda habría creído desde el inicio de este conflicto. Pero creo que, en cuanto a las opiniones de los ucranianos, este también es un tema importante que analizo en mi libro sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y sus orígenes. En realidad, no es fácil saber qué piensan los ucranianos sobre este asunto, porque no hay libertad de expresión en Ucrania. Los ucranianos tienen miedo de decir algo que vaya en contra de la línea del gobierno. No hay medios libres. Existe un único maratón televisivo que básicamente es propaganda gubernamental, que se emite sin parar en todos los canales. Solo hablan de la victoria de Ucrania. Hablan de la derrota de Rusia y cosas por el estilo, lo cual, una vez más, tiene muy poca credibilidad. Pero mucha gente no tiene alternativa, especialmente las personas mayores o las que viven fuera de las ciudades. Tienen que depender de este maratón televisivo como su única o principal fuente de información. Así que realmente no pueden conocer la situación real, lo cual es muy difícil para Ucrania. En este sentido, tampoco considero fiables las encuestas de opinión pública, porque la gente no puede expresar libremente sus opiniones sobre este tema. Y estas encuestas de opinión pública también están limitadas en cuanto al número de personas a las que realmente pueden llegar. Los ucranianos en Donbass y en otras regiones de Ucrania que están ocupadas o anexadas por Rusia no pueden expresar sus opiniones sobre este asunto. Creo que esto también se aplica a muchos refugiados que huyeron de Ucrania a otros países, no solo a países occidentales como Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rumanía, sino también a Rusia. Hay un número muy grande de ucranianos que huyeron de la guerra hacia Rusia, por lo que sus opiniones no se reflejan en los medios de comunicación ni en las encuestas de opinión pública. Son regiones históricamente prorrusas, especialmente el Donbass. Esto se aplica al Donbass, la región, no solo a la ciudad. Según una encuesta de opinión pública que encargué en la primavera de 2014, que de hecho fue la última realizada antes de que la guerra hiciera imposible llevar a cabo tales sondeos en el Donbass, la encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev mostró que una mayoría absoluta de la población allí apoyaba diversas formas de separatismo, incluida la secesión de Ucrania y la adhesión a Rusia.
También apoyaban, algunos de ellos apoyaban, la autonomía, una autonomía unilateral dentro de una Ucrania federal, que fue rechazada por el gobierno ucraniano en aquel momento y sigue siendo rechazada ahora. Así que creo que, basándome en esas encuestas de opinión pública anteriores a la guerra, que eran fiables, mucho más fiables que las que tenemos ahora, y también en mi investigación sobre este tema, en un libro que publiqué a partir de mi tesis doctoral sobre las opiniones ucranianas respecto a estas cuestiones. En el libro titulado Países escindidos, divisiones y culturas políticas regionales en la Ucrania y Moldavia postsoviéticas. Así que puedo decir que en realidad en Donbass es muy probable que la mayoría de la gente allí apoye unirse a Rusia. Tienen actitudes prorrusas. Apoyaron la anexión de esta región de Ucrania por parte de Rusia. En este caso, las opiniones de la gente en Donbass están, creo, a favor de que las fuerzas rusas se retiren de la parte restante de Donbass y de que termine esta guerra. Como apoyan la política del gobierno ruso, la mayoría de ellos, aunque también hay un número significativo que no está de acuerdo y respalda la posición del gobierno ucraniano, aún así, la mayoría en Donbass mantiene esta opinión. Esta es la conclusión basada en mi investigación. Pero en cuanto a las opiniones de otros ucranianos en otras regiones de Ucrania, es más difícil decirlo desde esta perspectiva, porque como mencioné, la gente no puede expresarlo. E incluso si lo hicieran, si se les hiciera una pregunta así, aunque lo dijeran públicamente, en las redes sociales o en encuestas de opinión, podrían enfrentarse a persecución por decirlo. Esto se debe a que la ley ucraniana prohíbe apoyar públicamente concesiones o cambios territoriales. Así que eso significa que las personas podrían ser arrestadas, procesadas o enfrentarse a una variedad de otras consecuencias negativas, incluidos ataques de la extrema derecha, denuncias por parte de sus vecinos e incluso cargos penales. Por esta razón, muchas personas no pueden decir esto, aunque puedan tener esa opinión. No pueden decirlo públicamente, porque podría tener consecuencias muy negativas para ellas. Un ejemplo es que hace unos 2 años había 2 blogueros ucranianos populares que no publicaban nada sobre política ni sobre la guerra en Ucrania, la guerra ruso-ucraniana, sino que hablaban de otros temas como belleza, música y demás. Hicieron un llamamiento a un acuerdo pacífico para poner fin a la guerra, y después uno de ellos tuvo que huir a España porque fue amenazado por pedir la paz y el fin del conflicto. Se volvió muy peligroso para él. Así que huyó de Ucrania a España ilegalmente, cruzando la frontera una vez más. Otra bloguera, también muy popular en Ucrania, tuvo que emitir una disculpa pública y declarar que apoyaba la guerra hasta la victoria, después de recibir la visita del Servicio de Seguridad de Ucrania. Admitió que, básicamente, después de hablar con el Servicio de Seguridad, cambió de opinión. Este es solo otro ejemplo. La gente ni siquiera puede decir esto en las redes sociales. Lo mismo ocurre con quienes intentan expresarlo en las encuestas de opinión pública, que ahora se realizan por teléfono. Mucha gente simplemente tiene miedo de compartir esta opinión. Pero creo que en realidad hay una mayoría de personas que apoyan poner fin a la guerra. Y si conocieran la situación real en el frente, apoyarían acabar con ella, porque no hay una posibilidad real de ganar esta guerra. Cada día de esta guerra solo trae más consecuencias negativas, más soldados ucranianos muertos, y no hay una posibilidad real de cambiar el resultado. Estaba claro desde el principio que Ucrania sería derrotada. La única cuestión es cuánto y de qué tipo será la derrota para Ucrania. Una resolución pacífica de este conflicto fue posible en Estambul. En marzo de 2022 hubo negociaciones entre Rusia y Ucrania y existía una posibilidad real de poner fin a la guerra como parte de un acuerdo de paz. Eso podría haber dado a Ucrania la oportunidad de terminar la guerra, salvar la vida de más de 100.000 soldados ucranianos
quizás incluso más, junto con muchos civiles, y evitar la destrucción de la infraestructura energética y otros tipos de daños a Ucrania. Pero Zelensky se negó a hacer un acuerdo de paz de ese tipo, bajo la presión de los países occidentales, concretamente del primer ministro británico Boris Johnson, de la administración Biden y de otros gobiernos europeos. Y lo mismo ocurre ahora. Creo que hoy existe una situación similar. Aunque Trump pide públicamente una resolución pacífica de este conflicto, no ejerce una presión real sobre Zelensky. En cambio, la Unión Europea y el Reino Unido siguen apoyando la guerra. Hablan públicamente de paz, pero en realidad están luchando de nuevo contra Rusia, intentando debilitarla o imponerle exigencias que nunca serían aceptables para ella. Y esto significa, una vez más, cosas como pagar reparaciones o desplegar fuerzas de paz y demás, lo que implica que están intentando torpedear una solución pacífica a este conflicto. Además, en Estados Unidos hay una facción importante, tanto de republicanos como de demócratas, que apoyan la continuación de esta guerra, porque para ellos es una buena oportunidad para debilitar a Rusia. Utilizan a Ucrania y a los ucranianos como herramientas para luchar contra Rusia y debilitarla sin sacrificar las vidas de soldados estadounidenses. Ahora se puede ver lo peligroso que se ha vuelto esto en el caso de Irán. Pero para ellos, esta es la mejor opción: usar a Ucrania y a los ucranianos para debilitar de nuevo a Rusia, sin entrar en una confrontación directa con Rusia, que es una gran potencia nuclear. Según los informes, las conversaciones de paz se han suspendido debido a la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero está claro que la guerra en Irán no es el principal obstáculo. El verdadero problema es la incapacidad de todas las partes, de todos los actores, para alcanzar un acuerdo aceptable para todos los implicados. Y como acabas de mencionar, Europa intenta cada vez más afirmarse como un actor clave en estas conversaciones. Cuando hablo de Europa me refiero sobre todo a la UE, que realmente intenta presentar cualquier acuerdo de paz como una derrota para Ucrania y una gran victoria para Rusia, cuando en realidad la paz sería una victoria para todos, especialmente para Ucrania, un país ya devastado y claramente incapaz militarmente. Pero, ¿qué opinas de la pausa en las conversaciones de paz en este momento? Creo que una resolución pacífica de este conflicto es la mejor opción para Ucrania. La representación de esta guerra como algo beneficioso para Ucrania, como algo bueno para Ucrania, no proviene de la realidad, sino de los políticos occidentales y de su propio interés en continuar la guerra. Siguen afirmando que Ucrania puede derrotar a Rusia y cosas por el estilo. También dijeron que el acuerdo de paz propuesto y hecho público por el gobierno y los medios ucranianos, tras la reunión entre Trump y Putin en Anchorage, Alaska, para resolver la guerra de forma pacífica, era básicamente una capitulación por parte de Ucrania. Pero la capitulación no es lo que se ve en esa propuesta de resolución pacífica del conflicto. Era simplemente un plan para un acuerdo de paz que podría realmente cambiar la situación sobre el terreno. Creo que Trump aceptó este tipo de compromiso, y Putin también estuvo de acuerdo como parte de un acuerdo de paz para poner fin a la guerra. Así que existía una posibilidad real de una resolución pacífica del conflicto tras la reunión entre Donald Trump y Putin en Alaska. Pero, por diversas razones, las negociaciones han llegado ahora a un punto muerto. Para Zelensky, es beneficioso continuar la guerra. Puede mantenerse en el cargo después de que su mandato presidencial haya expirado. No hay elecciones y sigue recibiendo apoyo político de los países occidentales, especialmente de la Unión Europea, el Reino Unido e incluso de Donald Trump, quien sigue proporcionando armas a Zelensky y a sus fuerzas militares, así como información de inteligencia para atacar posiciones e infraestructuras militares rusas.
incluidas instalaciones petrolíferas e incluso petroleros que fueron alcanzados por las fuerzas ucranianas. Y creo que este es un momento crucial en estas conversaciones de paz, porque es una oportunidad real ahora, para poner fin a esta guerra. Trump prometió que quería acabarla mediante negociaciones, y tiene el poder de hacerlo utilizando su influencia sobre Zelensky, cuya dependencia, o casi total dependencia, del apoyo económico y militar de Occidente continúa. Ese apoyo sigue siendo proporcionado directamente por Estados Unidos, que también ofrece información de inteligencia sobre los objetivos a atacar, y hay otros tipos de apoyo que provienen de Estados Unidos y de países occidentales también. Y dado que Ucrania es un estado cliente de Estados Unidos, este país tiene mucha influencia sobre Zelensky para básicamente decirle que acepte el acuerdo de paz y ponga fin a esta guerra. Pero Zelensky se negó a hacerlo. En este asunto, sigue afirmando que no habrá ningún compromiso territorial con Rusia. Como parte de este acuerdo de paz, dice que no retirará a las fuerzas de la parte restante del Donbass porque hay aproximadamente 200.000 personas viviendo en esa zona, que aún no está ocupada por Rusia. Aún así, Rusia, a diferencia de esta región, que era una zona separatista, ha estado implicada en una guerra civil allí desde 2014, junto con intervenciones militares rusas en apoyo de los separatistas. A pesar de todo, Zelensky se niega a retirarse, diciendo que lo hace para apoyar a los ucranianos en el Donbass. Pero como dije antes, las encuestas de opinión pública anteriores a 2014 mostraban que la mayoría de la gente en Donbass apoyaba diversas formas de separación de Ucrania. Así que en este caso, no se trata realmente de apoyar a los ucranianos en Donbass. Esto es algo muy distinto. Y por esta razón creo que las conversaciones de paz están ahora en un punto muerto. Porque Trump simplemente no quiere utilizar su influencia sobre Zelensky para lograr una resolución pacífica de esta guerra, aunque tiene la capacidad de hacerlo. Creo que lo hace por diversos motivos, uno de ellos político, porque existe una fuerte facción, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, así como en otros países, miembros de la OTAN, como el Reino Unido, Francia y Alemania, que quiere continuar esta guerra para debilitar a Rusia. Así que, en este caso, él no quiere presionar a Zelensky para que ponga fin al conflicto, aunque tenga la capacidad de hacerlo. Y esto podría lograrse no mediante medios ilegales como el intento de secuestro de Maduro en Venezuela, que fue llevado a cabo por Trump, o el asesinato de líderes en Irán, o el cambio de régimen en Cuba, que Trump pidió abiertamente. Pero de nuevo, eso no es realmente posible aquí. No creo que eso vaya a ocurrir en el caso de Zelensky. Sin embargo, existe la posibilidad de utilizar las elecciones, básicamente, simplemente convocar elecciones en Ucrania, lo que podría conducir a un cambio de gobierno. Entonces, personas dispuestas a firmar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra podrían sustituir a Zelensky. O también puede ser reemplazado por el Parlamento, si se puede, porque en realidad, según la Constitución ucraniana, el sistema político es parlamentario presidencial, en el que el Parlamento tiene más poder que el presidente. Pero ahora, Zelensky básicamente asumió poderes que no están en la Constitución, puso el Parlamento bajo su control, destituyó al Tribunal Constitucional y exilió al presidente del Tribunal Constitucional de Ucrania. Así que no hay división de poderes, y Zelensky se ha convertido básicamente en el dictador de facto de Ucrania. Y por eso puede, en cierto modo, sin una oposición real en Ucrania, continuar esta guerra, porque nadie puede desafiarlo. Y creo que en este caso, esto también tiene consecuencias muy negativas para Ucrania, porque no hay una oposición real y hay pocas posibilidades de que pueda ser reemplazado de nuevo. Pero Ucrania es muy pequeña, así que creo que esta también es una situación muy difícil,
especialmente ahora, porque la atención del mundo y de Trump se ha desplazado de Ucrania a primero Israel y la guerra en Gaza, y ahora a la guerra en Irán, que fue iniciada por Estados Unidos e Israel. Y ahora, de nuevo es fängt musim portskreisen brindnes in the solism distian. Aún así, si se observa la importancia del conflicto desde una perspectiva global e histórica, la guerra en Ucrania es mucho más importante, mucho más significativa, porque implica a países mucho mayores, con consecuencias mucho más graves, potencialmente no solo para Ucrania, sino para muchos otros países de todo el mundo. Y esta guerra es también una guerra por delegación entre Occidente y Rusia, no solo una guerra entre Rusia y Ucrania. Además, sigue habiendo una continuación de la guerra civil en Donbass, de la que casi nunca informan los medios. Por ejemplo, recientemente hubo un informe de un funcionario ucraniano que afirmaba que 1 de cada 6 personas que son prisioneros de guerra en cautiverio ucraniano, es decir, de las fuerzas rusas, es en realidad ciudadana de Ucrania. Así que esto significa que se trata de personas del Donbass y de Crimea, y en menor medida de otras regiones cercanas a Rusia, y están luchando del lado ruso. Así que no se trata solo de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino también de una guerra civil que continúa en Ucrania desde 2014. En Ucrania es ilegal decir que hay o hubo una guerra civil. Afirman que ha sido una guerra con Rusia desde 2014, pero creo que resulta casi inmediatamente evidente que la guerra que comenzó en 2022, con la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia, no es la misma guerra que tenía lugar antes en el Donbass. Y en Donbass, la mayoría de las personas en las formaciones separatistas, según todas las pruebas disponibles públicamente, eran ucranianos locales de Donbass y en menor medida de otras regiones de Ucrania. Pero también hubo intervenciones militares rusas en Donbass en 2014, concretamente en agosto de 2014 y en el invierno de 2015. Fue una guerra civil clásica con intervención extranjera. Por eso, creo que es muy importante comprender realmente las condiciones y la situación del conflicto, tanto en lo que respecta al propio conflicto como a sus participantes, para ver cómo puede resolverse esta guerra de forma pacífica. Y ahora, por la razón que mencioné, es mucho más problemático que antes. Al inicio de las conversaciones de paz, había una posibilidad real de poner fin a esta guerra, pero las conversaciones aún continúan. La nueva ronda debía celebrarse hoy, pero se pospuso debido a la guerra en Irán. También hay algunos informes de los medios que dicen que las conversaciones de paz se encuentran nuevamente en un momento muy crucial, porque Rusia amenazó con ponerles fin si Ucrania no aceptaba el acuerdo para retirar las fuerzas ucranianas del Donbass. En ese caso, Rusia simplemente detendría las conversaciones, y eso sigue siendo una posibilidad real. Exacto. Y me preguntaba si Rusia está interpretando las señales de cómo Estados Unidos se comporta cuando negocia con otros países. Y aquí, por supuesto, tengo a Irán en mente, porque en junio de 2025, Estados Unidos e Irán estaban inmersos en negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní, un programa nuclear pacífico, conviene aclararlo. En ese momento, Estados Unidos lanzó un ataque contra Irán durante las negociaciones. Así que, en la práctica, utilizó las conversaciones como un engaño, una forma de hacer creer a Irán que no iba a haber un ataque, y luego atacó. Y ahora en febrero, Estados Unidos e Israel hicieron prácticamente lo mismo cuando atacaron el sábado. El lunes siguiente, el secretario de Estado Marco Rubio debía reunirse con sus homólogos iraníes para continuar las negociaciones. Así que me pregunto si Rusia está observando esto y pensando que quizá Estados Unidos no es de fiar. Tal vez no sea un mediador honesto en las negociaciones de paz. ¿Qué opinas al respecto? Sí, creo que este también es un problema importante,
porque Putin acusó anteriormente a los países occidentales y al gobierno ucraniano de negarse a aplicar los acuerdos de Minsk. Además, en otros casos, de nuevo, no ampliar la OTAN a Ucrania y Georgia, esto se hizo a pesar de las garantías de los gobiernos occidentales. La adhesión a la OTAN fue prometida a Ucrania y Georgia en 2008, en la cumbre de Bucarest. También se produjo la expansión de la OTAN hacia los estados bálticos y otros países del antiguo Pacto de Varsovia, como Polonia y otros. Una vez más, Rusia considera esto problemático, por lo que Putin acusó específicamente a Occidente y al gobierno ucraniano de no ser dignos de confianza. El gobierno ucraniano también afirmó, al igual que los gobiernos occidentales, que Rusia violó el Memorando de Budapest. En 1994, Ucrania acordó desmantelar sus armas nucleares, que se encontraban en territorio ucraniano desde la época soviética, pero no estaban bajo el control de las fuerzas ucranianas, sino efectivamente bajo el control de Rusia. Por tanto, Ucrania no podía utilizar realmente las armas nucleares en su territorio. Tenía que destruirlas o enviarlas a Rusia. Existía el Memorando de Budapest, pero en realidad no era un acuerdo legal. No creaba una obligación vinculante de defender a Ucrania, ni de ofrecer garantías de seguridad, como a menudo se afirmaba. Y creo que existe una situación similar con otros posibles acuerdos, porque cualquier acuerdo de paz que pudiera ser aceptado, incluso si firmáramos uno ahora mismo para poner fin a esta guerra, sería muy difícil garantizar que realmente se aplicara. Esto ya ocurrió con los acuerdos de Minsk, que ofrecían condiciones mucho mejores para que Ucrania pusiera fin al conflicto en Donbass. De hecho, Zelensky prometió firmar un acuerdo de paz y poner fin a la guerra mediante negociaciones pacíficas cuando se presentó a las elecciones presidenciales de Ucrania en 2019 y derrotó a Poroshenko, que hacía lo contrario: intentar jugar la carta nacionalista del idioma, la fuerza militar, el ejército y la religión. Así que, cuando Zelensky llegó al poder y ganó las elecciones, dio un giro de 180 grados. Abandonó por completo sus acuerdos, sus promesas electorales de poner fin a la guerra, bajo la presión de Occidente y también de la extrema derecha, que lo apoyaba. Ahora se ha convertido en lo que yo llamo un político con esteroides. Es incluso más extremo que Poroshenko, a quien derrotó y cuyas políticas rechazó durante la campaña electoral. Pero ahora se ha vuelto aún más intransigente y militarista en este sentido, y también más nacionalista. No creo que realmente crea en todo esto. Pienso que simplemente lo interpreta por su propia imagen y beneficio, porque le resulta ventajoso. Así que creo que esta es una situación muy difícil para Ucrania. Y también pienso que cualquier resolución pacífica sería muy difícil de implementar, a menos que existieran verdaderas motivaciones e interés genuino por parte de países como Estados Unidos, las naciones de Europa Occidental, Ucrania y Rusia, para cumplir realmente con dicho acuerdo. Pero no hay ninguna garantía de que esto ocurra. Cualquier garantía de seguridad que pudiera ofrecerse a Ucrania, no hay forma de obligar al gobierno de Estados Unidos a aplicarlas. Y si miramos ahora la guerra en Irán, ese es solo un ejemplo de ello. Una vez más, los países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses en su territorio creen que esas bases los protegerían en caso de una guerra como esta, especialmente con Irán. Pero lo que realmente ocurrió fue que Irán atacó bases militares estadounidenses y también apuntó a parte de la infraestructura energética de la región. Los países del Golfo, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos básicamente cerraron esas bases militares y trasladaron sus fuerzas a otros lugares para minimizar sus propias pérdidas. Así que ahora es bastante evidente, Estados Unidos actúa en su propio interés, no en el de otros países. Creo que lo mismo podría aplicarse al Reino Unido.
porque no hay manera de hacer que un acuerdo de paz sea legalmente vinculante u obligatorio. No existe un gobierno internacional superior con ese tipo de poder. Especialmente ahora, cuando el gobierno de Estados Unidos bajo Donald Trump ha abandonado cualquier pretensión de derecho internacional. Proclaman abiertamente que solo los intereses estadounidenses importan para Estados Unidos, y por eso intentaron secuestrar ilegalmente al presidente de Venezuela, que se encontraba en Cuba. Este régimen también habló de anexionar Groenlandia a Dinamarca, de convertir a Canadá en el 52º mero estado de Estados Unidos, e incluso de lanzar una guerra con Irán. De nuevo, es una violación del derecho internacional, similar a lo que hizo Rusia. Pero en realidad no hay nadie que pueda desafiar a Estados Unidos en este sentido. Y creo que eso es muy peligroso, porque incluso si se firma un acuerdo de paz, no hay garantía de que se cumpla. Por esta razón, creo que muchos gobiernos, incluidos los gobiernos ruso y ucraniano, creen que necesitan demostrar fuerza, básicamente para presionar a otros gobiernos a aceptar un acuerdo de paz en sus propios términos. Y en este sentido, Rusia tiene problemas mucho mayores. Las posibilidades de implementar esto son bajas, porque Rusia tiene una ventaja sobre Ucrania. Es capaz de conquistar más territorio con el tiempo. Y ya está claro que Rusia está derrotando a Ucrania. Ucrania ha perdido casi el 20% de su territorio, y no hay posibilidad de derrotar a Rusia en esta situación. Así que creo que cualquier acuerdo de paz que sea aceptable para ambas partes, y especialmente para Rusia, se haría en los términos de Rusia. Ucrania puede negarse a aceptarlo, como está intentando hacer Zelensky ahora, o aceptar el acuerdo. Pero si Zelensky se negara ahora a este acuerdo de paz, las condiciones para cualquier acuerdo futuro serían mucho peores para Ucrania, sin ninguna posibilidad real de mejora, sin una oportunidad significativa de derrotar a Rusia o de recuperar el territorio ocupado o anexionado por Rusia. Así que en este caso creo que está muy claro desde esa perspectiva que una resolución pacífica sigue siendo la mejor opción. Pero es una situación muy difícil de lograr. Y las negociaciones en este sentido se han vuelto problemáticas porque no hay indicios de que Zelensky quiera realmente hacer acuerdo de paz. Solo finge durante un tiempo para mostrar que quiere negociaciones pacíficas, aunque él mismo se prohibió hacerlo con Putin. Ahora está violando su propia ley y decreto que prohíben cualquier conversación pacífica con Putin, mientras afirma que quiere un acuerdo de paz, pero de nuevo, en condiciones que no puede imponer. Ucrania no está ganando la guerra, y aún así Zelensky actúa como si lo hiciera, y los países de la Unión Europea y el Reino Unido lo apoyan en esto. También insisten en que Rusia debe aceptar un acuerdo en términos ucranianos o europeos, lo cual creo no sería aceptable a Rusia. Así que creo que por eso cualquier acuerdo de paz tampoco sería realmente el final del asunto. Podría poner fin a la guerra, pero no necesariamente al conflicto. Y existe una posibilidad real de que el conflicto vuelva a activarse durante mucho tiempo, como en el caso de Corea del Sur y Corea del Norte. O podría convertirse en otra guerra, como ocurrió con Irán, cuando la primera guerra terminó en junio, pero luego comenzó una segunda, mucho más grande. Así que creo que, en este sentido, es muy importante entender que las conversaciones de paz y un acuerdo de paz pueden no significar el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. La confianza en este aspecto, la capacidad de cumplir cualquier acuerdo de paz y de confiar en que las demás partes respeten sus términos o negocien de buena fe, resulta en realidad problemática por las razones que he mencionado. De acuerdo, y coincido contigo. Creo que cualquier acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que implique a terceros del Occidente probablemente solo daría lugar a un conflicto congelado,
y permitiría a los países y actores occidentales tomarse su tiempo para rearmarse, reforzar su infraestructura, ampliar su complejo militar industrial y aumentar la producción con el fin de reiniciar el conflicto, una vez más, a costa de vidas ucranianas en suelo ucraniano, como una forma de librar otra guerra por poderes contra Rusia. Así que parece más probable que cualquier acuerdo de paz en el que participen partes occidentales, expresando su interés, acabaría simplemente en un conflicto congelado. Pero lo interesante es que recientemente, según se informa, Zelensky dijo que Ucrania debe prepararse para 3 años más de guerra. Y si observamos Ucrania y la realidad sobre el terreno, vemos que el país tiene unos 11 millones de pensionistas. Son personas de 65 años o más, y la mayoría de ellas vive por debajo del umbral de pobreza. Las generaciones más jóvenes se han trasladado a Europa o a Rusia. Millones de personas se mudaron a Rusia después de 2022 o han perecido en esta guerra por poderes. Así que Ucrania realmente no tiene el capital humano necesario para sostener una campaña militar durante 3 años más, como promete Zelensky. Y lo que probablemente sea más importante es que, si se observa el aspecto económico, la economía tiene que sostener el esfuerzo bélico, pero la economía ucraniana está completamente destruida. No tiene el capital humano, no tiene la infraestructura y le faltan muchas otras cosas. Entonces, ¿cuál es el plan de Zelensky aquí? ¿Por qué dice, preparémonos para 3 años más de guerra cuando necesita financiación extranjera para mantener las operaciones del gobierno, pagar las pensiones de esos 11 millones de personas mayores de 65 años y depende de las armas occidentales para librar esa guerra? ¿Cuál es su plan aquí? Creo que su plan es mantenerse en el poder. Y la guerra para él significa poder, porque puede permanecer en el cargo violando la Constitución ucraniana. La Constitución no prohíbe las elecciones presidenciales durante la ley marcial o en tiempos de guerra como este. Solo prohíbe las elecciones parlamentarias. Así que, básicamente, Zelensky está haciendo esto de forma ilegal. No tiene la autoridad legal, según la Constitución, para seguir en el poder, porque ésta establece que el mandato presidencial es de 5 años y no puede prorrogarse. Incluso hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre este asunto, acerca del mandato presidencial. Zelensky lo sabe, y para él, poder continuar la guerra durante tanto tiempo significa que puede mantenerse en el poder, con todos los beneficios que ello conlleva. La atención, las ovaciones de los políticos occidentales, los medios de comunicación occidentales y las celebridades que lo aplauden por usar a Ucrania como un intermediario en la guerra contra Rusia y por usar a los ucranianos como herramienta en ese conflicto. Básicamente, Zelensky está obteniendo muchos beneficios de esto, y para él eso es muy importante. Es como una ovación de pie por su actuación como líder de Ucrania. Debido a su trayectoria en la comedia y la televisión, necesita ese tipo de aplauso. Es como un espectáculo para él, una forma de demostrar que lo está haciendo bien. Además, obtiene beneficios económicos y financieros de esta guerra. Incluso hay una investigación sobre el círculo de Zelensky, en la que personas cercanas a él han sido acusadas e imputadas por corrupción a gran escala, incluido uno que, según se informa, tenía un váter de oro en su apartamento. Así que llevan estilos de vida muy lujosos y demás, sin ningún tipo real de rendición de cuentas, salvo por la Oficina Nacional Anticorrupción, que en realidad los estaba investigando. Básicamente, estaba bajo el control o la influencia de Estados Unidos y otros gobiernos occidentales, por lo que pudieron usar esto contra Zelensky, aunque no directamente contra él hasta ahora. Esto también significa que, en caso de que la guerra termine, Zelensky podría enfrentarse a muchas preguntas de los ucranianos sobre su fracaso a la hora de evitar la guerra, que era evitable y podría haberse evitado mediante negociaciones pacíficas.
aplicando los acuerdos de Minsk y demás. También tendría que responder a preguntas sobre su negativa a firmar un acuerdo de paz en Estambul y otras cuestiones sobre sus acciones en el cargo y las de sus allegados en relación con la corrupción. Así que también podría verse amenazado por la extrema derecha si aceptara retirar las fuerzas ucranianas del Donbass o si firmara un acuerdo de paz con Rusia en otros términos, lo cual es poco probable. Pero, en cualquier caso, podría enfrentarse a una amenaza por parte de la extrema derecha, incluidos los neonazis declarados, que ya se opusieron a él en 2019 y al comienzo de la invasión rusa, por siquiera considerar cualquier acuerdo de paz con Rusia para poner fin a la guerra en el Donbass y ahora a la guerra más amplia con Rusia. Así que entonces tendría una posibilidad real de ser procesado penalmente en Ucrania si perdiera el poder, o podría verse obligado a huir del país, como les ocurrió a muchos otros dictadores. Básicamente, quedaría abandonado y perdería su estatus público. Ya no recibiría ovaciones de pie ni ese tipo de apoyo de Occidente. Así que, en este caso, poner fin a la guerra para Zelensky significaría consecuencias muy negativas para él, pero no para los ucranianos. En este sentido, está muy claro que Zelensky no es lo mismo que Ucrania o los ucranianos, porque sus intereses son en realidad muy diferentes de los ucranianos y de los de Ucrania como Estado. Y creo que por esta razón quiere prolongar la guerra todo lo posible y mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, porque de lo contrario estaría en peligro. No solo su libertad, sino también su vida, podrían estar en riesgo si fuera objetivo de la extrema derecha y de otras facciones en Ucrania, especialmente de personas descontentas o que han sido testigos de la movilización forzosa, violaciones de derechos humanos y otros abusos, incluidas persecuciones ilegales de personas con cargos falsos. También de aquellos a quienes se les confiscó o robó la propiedad, y de las personas que fueron movilizadas por la fuerza por oficiales militares bajo el mando de Zelensky. Así que creo que habría muchas reacciones negativas contra Zelensky si perdiera el poder. Por esta razón, quiere prolongar la guerra todo lo posible y todavía depende del apoyo financiero de los países de la Unión Europea, lo que le permite pagar todas esas pensiones que mencionaste. Todas las pensiones en Ucrania son pagadas por los países occidentales. Al principio fueron Estados Unidos y otros países europeos, pero ahora la Unión Europea básicamente paga los sueldos de los empleados públicos ucranianos, así como los maestros, profesores y médicos. También pagan los salarios de otros funcionarios públicos y las pensiones, porque el presupuesto ucraniano no puede cubrir todos esos gastos. Así que, para Zelensky, esta es una buena oportunidad. Básicamente está recibiendo mucho dinero para mantenerse en el poder y prolongar su mandato, lo cual no es democrático, ni de nuevo, conforme a la ley. Pero cuenta con el apoyo de Occidente, tanto financiero como político, por lo que puede usarlo para prolongar la guerra todo lo posible, porque le conviene. Absolutamente. Europa ha sugerido en repetidas ocasiones enviar los llamados fuerzas de paz a Ucrania, incluso después de que se alcance un acuerdo de paz con Rusia. Y cada vez que esa retórica proviene de Europa, la respuesta de Rusia es que cualquier tropa extranjera sería un objetivo legítimo en territorio ucraniano. ¿Por qué Europa insiste en la idea de enviar tropas extranjeras a Ucrania una vez alcanzado un acuerdo de paz? Creo que pueden hacer esto por dos razones. Una de ellas es que quieren seguir teniendo a Ucrania como un estado cliente de Estados Unidos, la OTAN, o básicamente de los países occidentales. Para ellos, Ucrania es útil para contener a Rusia.
Incluso antes de la invasión rusa, Ucrania era un estado cliente utilizado contra Rusia para contenerla, y quieren continuar con esto después del fin de la guerra. Así que esa es una razón, usar a Ucrania contra Rusia con fines geopolíticos y mantener el conflicto entre Rusia y Occidente, y entre Rusia y Ucrania. En tal caso, los pacificadores europeos podrían prolongar esta situación y también quizá permitir que Zelensky se mantenga en el poder, porque le proporcionarían protección frente a cualquier tipo de amenaza que pudiera venir de ucranianos que intentaran ir contra él una vez terminada la guerra. Pero creo que otra razón, también muy importante, quizá incluso más significativa, es que utilizan este tipo de promesa o intención de desplegar fuerzas de paz en Ucrania contra países concretos. Hay declaraciones de Rusia que dicen que eso es una línea roja, que no les resulta aceptable. Así que lo saben y lo hacen específicamente para torpedear cualquier posibilidad de un acuerdo de paz. Porque si hicieran del despliegue de fuerzas de paz parte de un acuerdo de paz, formal o informalmente, y Rusia no estuviera de acuerdo, entonces la guerra continuaría independientemente de que se firmara o no un acuerdo de paz. Eso significaría que Rusia sería poco propensa a aceptar cualquier término de paz que implicara el despliegue de fuerzas de paz. Y por esta razón, no creo que quieran una guerra directa con Rusia. Solo quieren utilizar el despliegue de fuerzas de paz como una forma de bloquear las negociaciones pacíficas, un supuesto acuerdo de paz que podría poner fin a la guerra, porque esto puede verse como una especie de píldora venenosa en las conversaciones, al ofrecer condiciones que no serían aceptables y que ya han sido rechazadas por Rusia. Así que lo saben, y siguen haciéndolo una y otra vez. Aunque está claro que esto no es posible, podría conducir a una guerra directa entre los países de la OTAN y Rusia, lo que sería una situación muy grave, un conflicto importante entre potencias nucleares, mucho más significativo que, por ejemplo, la guerra entre la OTAN y Serbia por Kosovo a finales de los años 90, o una posible guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán en este momento. Y quizá la última pregunta de hoy. El recién nombrado ministro de Defensa ucraniano declaró en enero de 2026 que 2 millones de hombres ucranianos son buscados por evasión del reclutamiento y 200.000 son desertores. Así que el gobierno de Zelensky en realidad depende de la movilización forzosa. Vemos tantos videos de ataques brutales contra hombres ucranianos de todas las edades en todo el país, y esto ocurre desde 2022. Sé que usted conoce personalmente a muchas personas que fueron movilizadas por la fuerza y que no estaban necesariamente en condiciones de servir por diversos motivos. Publicó sobre ello en X y encontré esas publicaciones muy interesantes e ilustrativas. ¿Podría ampliar sobre las prácticas de movilización forzosa de Zelensky y quizá contarnos algo sobre sus antiguos vecinos o colegas que fueron víctimas de esta movilización? Sí, este también es un asunto muy grave que nunca ha sido informado por los medios occidentales. Los políticos occidentales también fingen que esto no es un problema en absoluto en Ucrania. Afirman que los ucranianos quieren luchar contra Rusia de nuevo, que lo hacen voluntariamente y así sucesivamente, pero en realidad no es así. Las pruebas son muy claras, como mencionaste, y yo también las analicé en mi libro. Lo importante es entender que muchos ucranianos, diría que la mayoría, basándome en los datos públicos sobre deserción, no están dispuestos a luchar hasta el último ucraniano, contrariamente a las políticas de los países occidentales, y ahora también a la política de Zelensky en este sentido. Apoyarían una resolución pacífica de la guerra, porque para ellos significa una posibilidad muy real de ser asesinados o heridos cada día en este conflicto. Dado que Zelensky y su gobierno dependen ahora de la movilización forzosa, casi no hay nadie dispuesto a unirse voluntariamente a las fuerzas ucranianas y luchar contra Rusia,
ni siquiera en el oeste de Ucrania, mi región natal, que históricamente ha sido antirrusa, nacionalista y pro-occidental. Simplemente no quieren hacerlo de forma voluntaria. Así que se ven muchos videos, que yo mismo veo cada día en las redes sociales, en los que se muestra a personas siendo sacadas de la calle, básicamente capturadas por la fuerza, metidas en furgonetas y enviadas al frente, sin una formación militar adecuada. A menudo regresan a sus familias en bolsas para cadáveres, básicamente muertos. Y muchos de sus cuerpos solo se recuperan después de mucho tiempo, porque las fuerzas ucranianas no pueden rescatarlos tras su retirada. Así que ahora se están produciendo intercambios de cuerpos, y Rusia suele intercambiar alrededor de 1 millar de cuerpos de combatientes ucranianos por apenas unas pocas docenas de combatientes rusos. Creo que este es un problema muy real. Mis amigos y conocidos en el oeste de Ucrania me dicen que los hombres básicamente se esconden para evitar la movilización forzosa. Tienen miedo de salir a la calle, incluso aquellos que, una vez más, saben que pueden ser capturados al frente. Es un peligro real, y la gente lo sabe. Son conscientes del problema e intentan evitar esta movilización forzosa, porque no quieren luchar en esta guerra. E incluso, si los capturan, muchos de ellos desertan, ya sea desde las líneas del frente o desde los campamentos de movilización. Así que hay un número muy grande de personas que hacen esto. Y esto es coherente con los informes de casos individuales. Personas que conozco, personas de cuando vivía en Ucrania, cuando crecí allí. Mis vecinos, por ejemplo, sé que algunos de ellos fueron capturados y movilizados por la fuerza. 2 de ellos ya han muerto, y uno fue movilizado recientemente. Hace un par de semanas tenía unos 56 años y padecía tuberculosis. Salió a hacer algunas compras y también fue capturado. Y una vez más, están revisando a todo el mundo por el servicio militar, aunque él tiene una forma activa de tuberculosis, que es una enfermedad muy peligrosa, junto con una variedad de otras dolencias. Pero ahora no les importa. Movilizan a personas con enfermedades, movilizan a personas con antecedentes penales, personas con condenas de prisión, y así sucesivamente, incluso a los presos. Así que movilizan a cualquiera que pueda ser movilizado, sin tener en cuenta ninguna norma legal del derecho ucraniano. Básicamente, tienen derecho a hacerlo en virtud de una directiva de Zelensky, de modo que Zelensky les da el derecho de secuestrar a personas del Estado. Por esta razón, los ucranianos se esconden y no están dispuestos a aceptarlo. Y otro caso más, mi vecino, que fue movilizado por la fuerza, es un vecino de enfrente, otro del que hablé, que vivía junto a mi casa en la misma calle. Le conozco porque fue al colegio allí. De hecho, también me quitaron mi casa, así que no puedo volver a Ucrania por ese motivo. Me quitaron mi casa y mis bienes después de que hablara sobre la masacre del Maidán. Otro vecino, sigo en contacto con mis vecinos y hablo con ellos a menudo, al igual que con mis familiares, me contó que un vecino de enfrente, a quien también conozco personalmente, fue movilizado al ejército y luego desertó. Lo capturaron de nuevo, lo enviaron de vuelta a un campo de entrenamiento y, apenas unos días después, en ese campo del oeste de Ucrania, lo encontraron muerto, con huesos rotos y heridas en la cara y la cabeza. Pero todos los medios informaron que había muerto combatiendo a Rusia en el frente. En realidad, casi con toda seguridad lo mataron en el campo de entrenamiento porque no quería luchar en la guerra. Había otros motivos detrás, pero lo mataron. Pero no hubo ninguna investigación, y se les dijo a los vecinos que ni siquiera pidieran una. Todos los medios informaron que simplemente había muerto en la guerra. Así que esta es una situación real, con personas reales, que una vez más están siendo asesinadas. Y otro vecino también murió recientemente en la guerra. Era el hijo de una persona que vivía a 2 casas de la mía, en el oeste de Ucrania.
Conozco a su familia. No lo conocía personalmente, pero sí conocía muy bien a su madre y a su abuela. Esto realmente muestra la magnitud de las bajas en Ucrania, que a menudo nunca se informan. No hay información real sobre el número de militares ucranianos muertos. Según mi estimación, ahora hay más de 200.000 soldados ucranianos que están muertos o desaparecidos en combate, pero probablemente también estén muertos, porque sus cuerpos no son recuperados por las fuerzas ucranianas. Creo que esta es una situación muy de los ucranianos. In this case, I think this is a very negative situation for Ukrainians, and the longer this would continue, the much less chances. Y cuanto más tiempo continúe esto, menos posibilidades habrá. Solo habrá más y más víctimas, y menos disposición entre los ucranianos a luchar en esta guerra. Creo que esto es una demostración muy clara de que no se trata solo de casos accidentales. Es un problema importante, y se aplica no solo al este y al centro de Ucrania, que son regiones más cercanas a Rusia y tienen lazos históricos con ella, sino también al oeste de Ucrania, mi región natal, que no siente amor ni afinidad por Rusia y que históricamente ha apoyado a partidos y candidatos políticos antirrusos. Apoyó a Poroshenko y a otros candidatos que promovían políticas nacionalistas y prooccidentales. Y ahora, incluso allí, la gente no está dispuesta a luchar. Están siendo movilizados, pero muchos mueren o temen que afrontarán consecuencias negativas más adelante en sus vidas. Así que la vida de mucha gente ha terminado de esa manera. Y ahora, personas que antes decían apoyar la democracia en Ucrania, que consideraban el Maidán y la oposición como una protesta contra la violencia policial en 2013-14, ahora están abiertamente respaldando e ignorando la violencia a una escala mucho mayor. La policía en el Maidán no fue responsable de las masacres que describí en mis estudios. En realidad, fue todo lo contrario. Ahora se ve toda esta violencia ocurriendo a lo largo de las líneas del frente. La gente está siendo asesinada, secuestrada. Hay muchos videos. Y todo esto es completamente ignorado por los medios y los políticos occidentales que afirman apoyar a los ucranianos. Pero en realidad es lo contrario. Considero que esta es una política muy antiucraniana, porque está claro que no es lo que los ucranianos quieren. Tiene un efecto muy negativo sobre ellos. Aún así, resulta beneficioso para Zelensky, y por eso cuenta con el apoyo de Occidente. No podría estar más de acuerdo contigo. Creo que tienes toda la razón. Vemos que el aumento de la trata de personas en Europa como resultado de la guerra se ha convertido claramente en uno de los principales problemas mencionados en muchos informes de la ONU. Y el abuso de los derechos humanos en Ucrania es simplemente a plena luz del día. Ya sabes, se llevan a los hombres de las calles, los golpean. Hay muchos informes que indican que en realidad los asesinan en esas instalaciones de entrenamiento militar donde se supone que deben ser instruidos antes de ser enviados al frente. Es una tragedia total y absoluta lo que estamos viendo. Y efectivamente, como mencionaste, Zelensky no es un presidente elegido democráticamente. Su mandato expiró hace varios años. Y la iglesia ucraniana ha sido perseguida a diario. Así que es realmente vergonzoso ver que los gobiernos occidentales financian a un régimen que oprime abiertamente a su propio pueblo y vulnera sus derechos humanos. Profesor Kachanovsky, muchísimas gracias por sus aportaciones de hoy. Ha sido extremadamente valioso y animo a todos nuestros espectadores y suscriptores a descargar los libros del profesor Kachanovsky. Son muy buenos y aprenderán mucho de ambos. Así que no dejéis de consultar los enlaces en la descripción del vídeo más abajo. Seguid al profesor Kachanovsky en X, antes Twitter, y mantened el contacto. Profesor Kachanovsky, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que vuelva para un nuevo episodio. Sí, gracias.